Su gloria está en este lugar, su gloria está en cada uno de nosotros. Aunque a veces no lo sientas, aunque a veces puedas pensar que estás ajeno a ella, no se trata de sentirlo, se trata de creerlo. Porque cuando yo lo creo, declaro que es verdad y entonces dice la palabra que si nos es posible creer, entonces todo será posible para nosotros. Señor, en esta hora te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque tú nos hablas a pesar de nuestra necedad a veces, Señor. Nos hablas en medio de la duda, nos hablas en medio del temor, de la frustración, de la desesperación, Señor. En medio de todo esto podemos sentir tu voz, podemos escuchar tu voz llamándonos y tus brazos extendidos hacia nosotros, Señor, pidiéndonos ir hacia ti. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor, porque no te cansas de estar detrás de nosotros, buscándonos en todo momento. Gracias, gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque en verdad podemos darnos cuenta de cuánto nos amas, Señor. Gracias por este tiempo, gracias porque nos permites estar aquí. Y en esta hora, Señor, te decimos que queremos llenarnos de ti, de tu palabra, de tu amor, de todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, ¿pueden tomar su lugar? Vamos a comenzar nuestro servicio. Y bueno, hemos estado hablando de muchos temas en esas últimas semanas. Y el Señor me ha puesto, porque me he estado hablando en ese sentido, a decirles o a transmitirles a todos ustedes que Él quiere que no únicamente leas tu Biblia, que no únicamente la saques y la leas como un libro cualquiera, que no únicamente prendas tu teléfono y te pongas a escuchar una prédica. No que esté mal, no que no lo debas hacer, pero Dios quiere que no únicamente hagas eso. Dios quiere que le busques de todo tu corazón, que en verdad decidas de una vez por todas entregarle lo que es suyo, entregarle tu persona, entregarle tu ser, para que Él pueda darte todas las cosas hermosas que tiene para ti también. Hoy vamos a hablar acerca, bueno, el tema hoy se llama Ríos de Agua Viva. Y mira, coincidió con esto, conste que yo nunca le digo a mi esposa que ponga, ni qué alabanzas, ni mucho menos. Ella nunca sabe de qué voy a predicar. Pero para que veas que Dios nos está hablando. Perdón. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Vamos a leer una historia del 4, empezando en el versículo 1, que ya le hemos leído muchas veces, que hemos escuchado hablar acerca de ella muchas veces, pero hoy el Señor quiere que profundicemos en todo lo que sucede, todo lo que habla esta historia, todo lo que habla esta parte del Evangelio de Juan. ¿Ya lo tienen? Evangelio de Juan, capítulo 4, desde el versículo 1. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a seguir leyendo, pero vamos a leer ahorita hasta aquí. Dice el Evangelio de Juan que Jesús escuchó que los fariseos platicaban entre ellos y se comenzaban a preocupar porque Jesús cada día tenía más seguidores. Y ayer hablábamos precisamente en la reunión de casa que no es lo mismo discípulos o seguidores que apóstoles. Pero los fariseos se daban cuenta que cada vez más gente seguía a Jesús y eso les preocupaba. Incluso decían que bautizaba más que los que bautizó Juan el Bautista. Pero en verdad Jesús no bautizaba a nadie. Jesús, sus discípulos eran los que bautizaban. Y entonces Jesús decide ir de Judea a Galilea. Pero algo que nos debe llamar la atención es que dice en el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí nos habla de una necesidad en Jesús y no habla nada más de que para ir de Judea a Galilea debía cruzar por Samaria, porque Jesús pudo perfectamente esquivar la ciudad y no pasar por allí. Pero dice la palabra que le era necesario. Es decir, Jesús debía pasar por Samaria. Había algo que obviamente sus discípulos no sabían, algo que iba a suceder allí y que Jesús tenía que estar en ese lugar y a una hora determinada. No era simplemente tener que pasar por ahí, sino que era algo que tenía que suceder sí o sí. Era un propósito divino el que lo llevaba a pasar por Samaria. Y entonces dice que estando allí, en una ciudad que se llama Sicar, o se llamaba Sicar, dice que estaba él sentado junto al pozo de Jacob, cansado de haber caminado, y se sentó, dice que se sentó junto al pozo y era la hora sexta. Fíjense cómo Juan nos va dando muchos detalles de esta situación. Habla de la hora sexta. La hora sexta son las 12 del día. Es decir, a pleno rayo del sol, así como aquí en Guadalajara y en la mayor parte de la República el sol está quemando con todo. ¿Qué tal se siente el sol a las 12 del día? A gusto, ¿verdad? Dirían los muchachos, padrísimo. ¿Sí? Termina uno como pollo rostizado. Y Jesús a esa hora, a las 12 del día, decide sentarse junto al pozo. Y entonces dice que se acerca una mujer samaritana. Cosa rara porque normalmente en cualquier pueblo o rancho donde, bueno, en aquel día no había agua potable en tuberías, pero incluso en la actualidad en lugares donde no hay tubería, la gente va y busca agua, a un pozo, a un arroyo, a un río, pero no lo hace a mediodía, lo hace temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque está más fresco. Pero esta mujer iba a las 12 del día. Y había una razón muy especial por la cual iba a esa hora. Esa mujer, lo vamos a leer más adelante, no era seguramente una mujer bien vista ni siquiera por los propios samaritanos. Era una mujer que tenía un pasado, digamos, tortuoso. Y buscaba o acostumbraba a esa hora del día ir a buscar el agua, porque a esa hora nadie la molestaba.
Se puede decir que a esa hora nadie le hacía bullying, ¿sí? Como ahora se acostumbra a decir, le hacen bullying a la gente, los atacan, se burlan de ellos, los critican, los tratan mal. Pero esa mujer, esa era la hora donde seguramente encontraba el pozo solo, no había nadie y ella podía tranquilamente ir a sacar agua de ese pozo. Y entonces dice que Jesús, dice la palabra que Jesús le dijo a esta mujer, dame de beber. La mujer obviamente se sorprendió. ¿Cómo era posible que un judío le pidiera de beber a ella, que era samaritana? Para agregarle más peso a la vida de la mujer, el ser samaritana, los samaritanos y los judíos eran enemigos irreconciliables. Los judíos consideraban a los samaritanos como inmundos, como indeseables, porque habían salido del orden de la ley. Entonces, imagínense que un judío le hable a un samaritano, ya de por sí es extraño. Pero además que ese samaritano era mujer, pues todavía más extraño. Y con el pasado que tenía, pues obviamente ningún judío en su juicio le hubiera dirigido la palabra a esa mujer. Sin embargo, el Evangelio nos dice que Jesús lo hizo. Y cuando ella le pregunta, ¿por qué me pides agua a mí si tú eres judío y yo soy samaritano? Jesús le contesta, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es decir, Jesús le está diciendo a esta mujer, no tienes ni idea de con quién estás hablando. Si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías de beber a mí. Obviamente la mujer se queda sorprendida, ¿verdad? Y dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú me darías agua de beber? Porque Jesús le dijo, yo te daría agua viva. Y el agua viva es muy diferente al agua de un pozo o de una cisterna. Porque el agua viva es agua que corre. Por eso se llama viva. Normalmente el agua estancada no tiene tanta vida como el agua que corre. En un arroyo, en un río, tú encuentras infinidad de peces y plantas y de vida. Pero en un estanque se reduce eso porque el agua no corre, no circula. Eso es lo que se conoce físicamente como agua viva. Entonces, la mujer le pregunta, a ver, espérame, me estás pidiendo agua y me dices que si yo supiera quién eres, tú me darías a mí, pues no tienes ni con qué sacarla. ¿De dónde, cómo lo harías? ¿Qué harías tú para darme esa agua? ¿Verdad? Y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Fíjense bien, La mujer lo está retando y dice, a ver, espérame, ¿cómo le vas a hacer? ¿Acaso tú eres más alto que Jacob, nuestro padre? Y Jesús le respondió, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjense bien, La mujer lo está retando y le dice, pues, ¿acaso te crees tú muy superior? ¿Por qué dices eso, Eres mayor que Jacob, serás mayor que Jacob. Y Jesús le dijo, mujer, no tienes ni idea. Si tú bebieras del agua que yo te dé, nunca más tendrías sed.
y esa agua salta para vida eterna. Imagínate la escena, imagínate la mujer. Yo quisiera pensar o me imagino la cara que puso cuando Jesús le estaba hablando. Porque ciertamente la frase con la que el Señor me empezó a hablar acerca de este episodio es precisamente donde dice Jesús: si tú conocieras el don de Dios, tú me pedirías de beber a mí. Y ¿sabes una cosa? Nosotros muchas veces estamos como esta samaritana. A veces nosotros mismos nos excluimos de la bendición o de convivir o participar en la congregación o en la iglesia porque nos sentimos que no pertenecemos totalmente al círculo de la congregación o de la iglesia. A veces nos sentimos tan sucios y tan inmerecedores que nosotros mismos nos hacemos a un lado. Porque pensamos quizás que si la gente nos ve, nos va a empezar a reclamar, nos va a empezar a ver feo. La persona junto a la que me siento quizás me voltea a ver así como diciendo: ¿y este qué hace aquí? Así como si fuésemos el samaritano. Y el Señor me hablaba acerca de esto porque me decía: si tú conocieras realmente el don de Dios, no tendría yo necesidad de andarte buscando a ti. Tú vendrías a mí a buscarme. Y cuando yo escuché en mi interior estas palabras, obviamente yo medité y dije: es verdad, Señor. ¿Y sabes qué? Te pido perdón. Porque si de veras entendiéramos quién eres tú, nosotros andaríamos detrás de ti sin despegarnos nunca. El problema es que muchas veces no hemos entendido quién es Jesucristo. Jesucristo, el don de Dios, el regalo de Dios, lo que Dios dio para nosotros. Pero tan no lo hemos entendido que seguimos sacándole la vuelta, evitándolo, esquivándolo, y mejor nos hacemos a un lado para que no nos digan nada. Pero Jesús le dice: el agua que yo te puedo dar es un agua de la cual nunca vas a volver a tener sed. El problema es que la samaritana, obviamente, como muchos de nosotros, entendía lo que le estaba diciendo Jesús por el aspecto físico o material. A ver, ¿de cuál agua es esa que nunca me va a dar sed? Pero Jesús no hablaba de un agua física. Jesús hablaba del agua del Espíritu Santo. Si tú supieras lo que yo te puedo dar, tú vendrías a mí a pedírmelo que yo te lo diera. No tendría yo que estarte convenciendo para que vinieras. Y la verdad, yo sí me sentí confrontado. Sí entendí que ciertamente a veces nosotros nos limitamos o nos quedamos con lo que entendemos, pero hay muchas cosas que a veces no entendemos y por cuanto no las entendemos, las hacemos a un lado y no las buscamos. Pero el Señor estaba hablando de romper totalmente todo lo que entendemos por estructura nosotros. Jesús estaba en ese momento rompiendo una estructura patriarcal sin que en ese momento nadie se diera cuenta, solo la mujer, ¿sí?
Un judío hablando a un samaritano, malo. Si el samaritano es mujer, malo. Pero un rabino hablando con una mujer, eso es algo que no se concibe en la mentalidad judía. Porque un rabino no puede tener contacto así tan directo con una mujer y menos ponerse a platicar con ella. Porque el pensamiento rabínico es que si un rabino habla con una mujer, se pone en peligro a sí mismo. Es decir, es como perder el tiempo, como desperdiciar el tiempo. Y eso puede hacer que él se equivoque. Entonces, fíjense bien, o sea, Jesús rompiendo todos esos tabúes y todo el orden patriarcal. Pero Jesús le habla enseguida a la mujer y le dice, llama a tu marido. Parece una frase inocente, ¿verdad? Pero la mujer inmediatamente dice, espérame, es que yo no tengo marido. Y Jesús le contesta, has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que está hoy contigo no es tu marido. Jesús le está diciendo, te conozco más de lo que tú piensas que yo te conozco. Conozco tu pasado, conozco tu situación, sé quién eres. A mí no me estás sorprendiendo, yo sé quién eres, sé a quién le estoy hablando. Pero Jesús no lo hizo ni para confrontarla ni para avergonzarla, sino para que ella entendiera que a pesar de que él conocía su situación, él le estaba dando la oportunidad de recibir algo que de otra manera no podía recibir. Jesús le estaba hablando amorosamente, diciéndole, te conozco, sé quién eres. Y entonces la mujer dice, wow, o sea, entonces eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Es decir, ¿cómo supiste todo eso si jamás en la vida nos habíamos visto? Eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, inmediatamente así como que le cambia la conversación. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es decir, la mujer se siente sorprendida y dice, ¿cómo le hizo? Pero ¿sabes qué? No me confundas, porque los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén, pero mis padres nos dijeron que tenemos que adorar aquí. Y Jesús le contesta, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. A veces pensamos que hay situaciones que son irreconciliables, simplemente como vivimos todos los días. Unos dicen que su creencia es la verdadera, otros sostienen que la suya es la real. Unos dicen, de este modo se debe asistir a la iglesia. Otros dicen, estos son los ritos que se deben respetar. Pero ¿sabes qué? Jesús le dijo, ni aquí ni allá. Viene el día donde los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Jesús le está diciendo, ni en tu lugar, ni acá. La verdadera adoración está en ti. En ti, dentro de ti. No porque vayas al templo, no porque vayas a la iglesia, no porque asistas, estás adorando.
Eso te enseñaron, pero la verdadera adoración viene de dentro del corazón. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Es decir, Jesús le estaba revelando que el verdadero templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y que la adoración no se puede limitar a un día, ni a un momento, ni a una situación determinada. La adoración es constante y todo el tiempo porque está en nosotros. Esa es la adoración que Dios busca. Y esa es la adoración porque dice el Padre a tales adoradores busca. El Padre busca a todo aquel que no se limita ni al tiempo, ni a la hora, ni al día, sino que constantemente está adorando al Señor. Esa adoración no se limita a un espacio geográfico o físico. Esa adoración va a ser una relación personal, interior, que está impulsada, sostenida por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, imagínense todo lo que estaba escuchando esa mujer. Era algo que, pues yo pienso y creo estar en lo cierto, nunca nadie se lo había revelado. A veces nosotros nos asustamos cuando el Señor nos revela cosas profundas, porque estamos acostumbrados a irnos por encimita. No nos gusta profundizar, no nos gusta meternos más, porque el meternos más nos confronta y nos compromete. Dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le reclama. Entonces, a veces no quisiéramos saber más porque sentimos, si conozco más, si sé más, si entiendo más, me van a pedir más. Pero el Señor lo que quiere es precisamente que tú y yo entremos a esa profundidad de pensamiento y entendamos lo que Él quiere que entendamos. Cuando Jesús le dice esto a la mujer le dice, yo sé que ha de venir el Mesías. Contestándole, ok, ni aquí ni allá, pero cuando venga el Mesías, entonces vamos a saber dónde se va a adorar. Y Jesús le contesta, yo soy el que habla contigo. Jesús, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué tengo que confiar en Él? ¿Por qué puedo confiar en Él? ¿Por qué tengo que buscarlo a Él? Porque Jesús, como le dijo a esta mujer, el Mesías que tú estás esperando, el Salvador que tú necesitas, el enviado de Dios, soy yo. Y cuando le dijo yo soy, estaba refiriéndose como cuando Dios se presentó a Moisés en la zarza. Y le dijo, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Quién les voy a decir que me mandan? Yo soy, le contestó Dios. Yo soy el que soy. Tú les tienes que decir, yo soy, me envía. Es decir, Jesús estaba revelándole en ese momento a esa mujer, yo soy el que soy. Yo soy el Dios encarnado. Yo soy el Mesías que estaban esperando. Yo soy el que te va a salvar. Para esta mujer fue toda una sorpresa. Para ti y para mí, aunque sea una sorpresa, deberíamos entender que durante mucho tiempo lo hemos sabido y conocido, pero nos cuesta trabajo aceptarlo. Nos ha costado mucho trabajo aceptarlo porque al reconocer nosotros que Jesús es Dios encarnado,
no tendríamos nosotros ningún pretexto para dejar de buscarlo. Pero a veces esa revelación es tan fuerte en nuestra mente que no queremos o no la queremos aceptar, no la queremos entender. Nunca Jesús se había revelado de una forma tan directa y tan abierta, y menos, como les dije, a un samaritano y menos a una mujer. Todo el mundo esperaba que el Mesías se revelara en los templos, se revelara en las sinagogas, pero Jesús decidió revelarse de la manera más directa y humilde con quien ni siquiera tenía esperanza de poder ser salvado. Y así se nos revela a nosotros, hermano. Se nos revela en esa condición donde tú y yo estamos en una situación tan indigna y tan alejados que lo que menos esperamos es que el Salvador se nos revele y nos diga: hey, yo soy el que vengo a salvarte. Yo soy lo que tú necesitas. Yo soy lo que estás pidiendo a gritos, lo que tu corazón, tu alma, tu cuerpo, tu mente está pidiendo a gritos. Yo soy. Mírame. Veme. Recíbeme. Cuando Jesús habla diciendo yo soy, teológicamente está yéndose a la Escritura, porque los profetas ya habían revelado que el Mesías vendría. Y habían revelado, ayer lo veíamos también, de que cuando Dios hablaba por medio de los profetas decía: yo mismo vendré a salvarlos. O sea, yo soy, vendrá a salvarlos. Cuando Jesús dice yo soy el Mesías, yo soy el que tú esperas, le está diciendo: yo soy el que vino a salvarte. Y hoy Jesús te está hablando y te está diciendo: yo soy el que vengo a salvarte. Yo soy esa fuente de agua viva. Yo soy eso que tú necesitas. Yo soy esa solución que no encuentras. Yo soy el satisfacer esa necesidad que no has podido. Yo soy la respuesta a tu depresión, a tu frustración. Yo soy la solución a tus problemas. Jesús no solamente es profeta, Él es la fuente, Él es el mismísimo manantial de donde mana todo lo que nosotros necesitamos. El agua viva que Jesús nos trae es un agua que sacia en todos los aspectos de nuestra vida. No hay nada que quede fuera de Él. Jesús habla, cuando habla de agua viva que corre dentro de nosotros, habla de una regeneración que el Espíritu Santo necesita hacer en ti y en mí. El Espíritu Santo que limpia, que da vida y que transforma todo nuestro ser. Ese es el agua viva, la corriente viva que Jesús nos está ofreciendo. Por eso nos habla de un agua que salta para vida eterna. No sé si lo estás entendiendo. Cuando Jesús se dirige a esta mujer que no estaba dentro de la lista de los candidatos a recibir la salvación del Mesías, está mostrándole que la salvación está abierta para todos. No está limitada a un pueblo ni a una etnia. Está a disposición de todo aquel que lo busque. La salvación podemos decir que es universal.
Las profecías hablaban de agua que fluía por el templo, de agua que salía del templo, y Jesús está diciendo: yo soy ese templo del cual mana esa agua, que es el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice yo soy, está haciendo una de las declaraciones más poderosas que pudo haber hecho, porque está diciendo: yo soy el Dios del Antiguo Testamento, el que fue, el que es y el que será. Yo soy. Imagínate tú que Jesús te está hablando en este momento. Imagínate que tú ni siquiera esperabas que Jesús hoy te hablara. Tú llegaste, como siempre, a buscar agua física en un pozo. Tú llegaste, como siempre, quizás pensando: vamos a ver de qué se trata la prédica hoy. Pero lo que menos te esperabas quizás es que Jesús se sentara, te hablara y te dijera: si tú conocieras el don de Dios, estarías rendido a mis pies pidiéndomelo. Jesús, cuando dice yo soy, está englobando todo, porque si tú recuerdas, hay 7 yo soy que Jesús dijo después. Decía: yo soy la vida eterna, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Jesús declaró muchas veces que Él es todo lo que tú y yo necesitamos. El problema es que nosotros nos hemos quedado con una situación muy superficial. Jesús vino porque a Dios le interesa relacionarse íntimamente contigo y conmigo, con el hombre, con el ser humano. Y fíjate bien qué interesante está, si seguimos leyendo lo que estábamos leyendo anteriormente, en el versículo 27 del mismo capítulo 4, dice que después regresan los discípulos, porque los discípulos dijimos que habían ido a comprar comida a la ciudad. Y dice que cuando ven a Jesús se quedan sorprendidos. Y dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Y entonces fíjate bien cómo está esto. Para empezar, se sorprendieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían, Jesús ya les había revelado a ellos que Él era el Mesías. Entonces imagínate, tú como judío o como persona que piensa que eres candidato a la salvación, tú dices: pues, ¿por qué está hablando con él o con ella? ¿Qué no se supone que viene por su pueblo? ¿Que viene por nosotros? ¿Que viene a salvarnos a nosotros? Pero fíjense bien, dice que ninguno de los discípulos le dijo nada. Se quedaron callados. Porque aunque les sorprendió lo que estaba sucediendo, yo pienso que no atinaron a entender qué estaba pasando. Quizás ellos no pensaron nunca ver al maestro sentado hablando con una mujer samaritana. Y yo imagino que estaban hablando así muy abiertamente. Pero ellos se quedaron callados porque no atinaron a decir nada.
A veces nos sorprendemos de la manera en que Dios habla con personas que según nosotros ni siquiera tendrían por qué recibir ese mensaje. A veces pensamos que Jesús es como que exclusivo de nosotros, ¿no? Yo sí creo en Él, yo sí tengo acceso a la salvación, pero pues yo veo difícil que aquella persona se salve. Sin embargo, Jesús habla al corazón de esa persona también y le revela cosas que quizás tú y yo no hemos entendido. Y ellos se quedaron callados porque no atinaron a decir nada, pero quizás reconocieron la soberanía de Jesús, quizás reconocieron su autoridad y dijeron, pues Jesús ha venido haciendo las cosas totalmente diferentes a como las imaginábamos, ¿verdad? Nosotros nos imaginamos que Dios nos va a hablar de tal o cual manera y resulta que Dios habla de maneras diferentes. Y me habla diferente a mí, a ti, al vecino, al de la esquina, a todo el mundo nos habla diferente. Pero nos habla. Y a veces decimos, ¿cómo quisiera yo escuchar y saber así como tú lo haces? Pero no necesariamente Dios te tiene que hablar en el mismo idioma ni en la misma situación, pero de que te hablan, te habla. Entonces los discípulos se quedaron callados y reconocieron y dijeron, mejor no decimos nada. Mejor nos quedamos calladitos. Pero en cuanto ya se desocuparon, que Jesús se desocupó, dice aquí en el versículo 31, Juan 4:31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Los discípulos habían ido a buscar comida. Cuando llegan con la comida, pues se la ofrecen a Jesús, pero Jesús les dijo, yo tengo una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Por qué? Porque los discípulos, así como tú y yo, seguimos pensando en las cosas materiales. ¿Será acaso esto? Pero Jesús les dice, no, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, Jesús les está diciendo, más que el agua física, más que la comida física, nuestro alimento debería ser hacer lo que el Padre nos está pidiendo que hagamos. A veces nos preocupamos tanto por las cosas materiales, aún por la comida, que incluso hay una frase que dice, primero está comer que ser cristiano, ¿verdad? Sí la han escuchado, ¿verdad? Me imagino. Primero está comer que ser cristiano. Pero Jesús dice, me alimento de lo que yo me nutro, lo que a mí me sostiene, lo que a mí me da vida, es hacer la voluntad del Padre. Y cuando tú haces la voluntad del Padre, no es que no tengas hambre física, pero ¿sabes qué? Todo pasa a segundo término. Todo, absolutamente todo. Podríamos andar desnudos o con ropa muy vieja y no importa. Lo que importa es que estoy haciendo lo que el Padre dice. Puedo durar quizás horas o días sin comer, no importa. Porque lo importante es que me estoy alimentando y estoy haciendo lo que el Padre me está poniendo a hacer. Pero nosotros, así como los discípulos, también pensamos en lo material. Y lo primero que pensaron fue, ¿alguien le traería? Quizás pensaron, a lo mejor esta mujer le trajo unos lonches. Por eso no tiene hambre el maestro. Pero Jesús les aclaró, no es eso. Yo tengo una comida que ustedes no saben.
Y enseguida fíjense lo que pasa. Dice la palabra que después de esta escena, la mujer quedó tan sorprendida que se le olvidó, dejó ahí el cántaro que traía con agua y se fue al pueblo a decirle a toda la gente: ¡Hey! He encontrado un hombre que me dijo todo lo que yo soy. He encontrado un hombre que es profeta. Y luego les hace una pregunta así como tanteándoles: ¿no será este el Cristo? Ella ya lo creía en su corazón. Ella ya le había sido revelado, pero todavía les decía a los demás: ¿no será que sí es el Cristo que estamos esperando, el profeta, el Mesías que estamos esperando? ¿Por qué? Porque me ha dicho todo lo que yo he hecho. Fíjense bien, ¿eh? Y entonces dice que toda la gente al escucharla salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjense bien, ¿qué hizo esta mujer? A ella se le considera la primera evangelista de la historia, porque a ella le bastó lo que Jesús le dijo para salir y hablar de él. Y decirle a toda la gente: he encontrado un hombre que me dijo todo lo que yo soy. Y así como quizás no afirmándolo porque no le fueran a decir: estás loca, ella pudo haber dicho: es el Mesías, pero dijo, les hizo la pregunta: ¿no será? Como despertando la curiosidad. ¿Nunca te ha pasado que no hayas cómo decirle a la gente que tú has conocido a Jesús y que se los puedes mostrar? Y que dices tú: es que si se los digo así me voy a sonar muy religioso y me van a mandar a volar. Pero si lo cambias por una pregunta: ¿por qué no intentas hacer esto? ¿Por qué no escuchas lo que Jesús te tiene que decir? Ella salió de la presencia, no de la presencia, de la compañía de Jesús, dejando el cántaro. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ella entendió y le fue revelado por el Espíritu Santo con quién estaba hablando, dejó de importarle todo lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido esto? Ahora la pregunta más dura: ¿cuántas veces lo has hecho? Que dejes de hacer lo que estás haciendo porque el Señor te está poniendo la oportunidad de hablar con alguien, de mostrarle, de presentarle a Jesús. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos dicho: espérame, no me distraigas, voy a hacer esto? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Yo creo que muy pocas. Yo creo que muy pocas, porque quizás no hemos sentido ese sentido, valga la redundancia, no hemos sentido ese sentido de urgencia de predicar el Evangelio, de soltar lo que nos afana para hacer lo que puede salvar a nosotros y a otras personas. El dejar el cántaro significa, ayer hablábamos también de cuando el Señor dice que si la casa es indigna o si no te escuchan, sacude el polvo y retírate de allí. Era como decir: ok, yo lo traje, no lo quieren, no pasa nada y quédense ustedes. Pero aquí el cántaro está representando el rechazo a la vida pasada. Esto que yo venía haciendo ya no tiene importancia para mí. Ya no es importante, ya que se quede el cántaro, que se quede el agua, que se quede lo que sea. Hay cosas más importantes que yo tengo que hacer.
Y entonces cuando ella despierta la curiosidad en el pueblo, ¿qué hace la gente? La gente viene a buscar a Jesús. A ver si es cierto de lo que habla esta mujer. Les sembró la curiosidad de conocer al Maestro. Y esa curiosidad tú y yo la hemos podido sembrar en mucha gente durante nuestras vidas, pero el problema es que a veces quizás hasta nos asustamos. Le hablamos a alguien y me dice, oye, yo quiero ir allá donde tú vas, y ya no volvemos a buscarlos. En vez de decir, ¿sabes qué? Vámonos ahorita. Dejamos la obra a medias. Y fíjense bien cómo les dice ella, vengan y para que lo conozcan. Ok, ¿qué usó ella? Usó su testimonio. No le bastó más que decir lo que Jesús había hecho con ella. A veces nosotros queremos soltar una clase teológica completa y lo único que necesita la persona es escuchar qué hizo Jesús en tu vida. ¿Por qué me vienes a hablar de Él? ¿Por qué dices que Él es la solución? ¿Por qué dices que Él puede salvarme de la situación que estoy viviendo? ¿Qué hizo contigo? Pero a veces nos da incluso vergüenza hablar de lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando todo el pueblo decide ir a buscar a Jesús, es porque se levanta esa curiosidad, esa necesidad. Y entonces fíjense aquí cómo termina prácticamente este capítulo. Dice, en el versículo 35, le dice Jesús a los discípulos, ¿no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Fíjense bien, ya la mujer ya se había ido, la gente ya venía a buscar a Jesús. Y Jesús les dice a sus discípulos, es que cuando tú lo lees puedes decir, bueno, ¿por qué cambia de tema Jesús? Y les dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, ¿verdad? Pues yo les digo que los campos ya están blancos. ¿Y sabes por qué Jesús está diciendo eso? Porque cuando Jesús está hablando con los discípulos, la gente ya viene a buscarlo a Él. Entonces, imagínate a Jesús diciéndoles, a ver, ustedes dicen que les falta prepararse, ¿verdad? Todavía falta tiempo. Que les falta tomar más cursos, que les falta aprender más, que les falta estar más preparados, que les falta conocer más. Pues yo les digo, allí vienen. El campo ya está blanco, ya está listo. Ahí viene la cosecha. Ahí es donde ustedes entran. Por eso les dice, ustedes no sembraron, pero ustedes van a cosechar. ¿Quién sembró? Sembró la mujer. Sí, la mujer fue la que les habló. Pero a la mujer no le tocaba cosechar. A la mujer le tocó sembrar. Y cuando la gente venía, ¿quién tenía que cosechar? Los que estaban con él, sus discípulos. Por eso les dijo, yo les digo que ya están blancos los campos. Ahí está la cosecha. No estén esperando, ahí está. Muchas veces nosotros no salimos a cosechar porque decimos es que no hemos sembrado. Ciertamente alguien sembró ya. En esta tierra, en esta zona, nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que ha escuchado del Evangelio, pero ahí están, adormilados,
aletargados. Nosotros no hemos salido a cosechar lo que alguien ya sembró antes. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Y entonces dice, ustedes van a cosechar eso, ustedes están entrando en sus labores. Lo maravilloso de todo esto, y con esto vamos a terminar, dice, fíjense bien, en el versículo 39, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por quién? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cómo comenzó su fe? Por un testimonio de la mujer. Por eso le dicen, ya no solamente creemos por lo que tú me dices, ahora creemos porque ya lo hemos escuchado a él. Jesús se quedó 2 días allí. Fíjense bien, ya dijimos, un judío no se quedaba a dormir en Samaria, un rabino menos. Pero Jesús se quedó 2 días con ellos. Imagínense todo lo que sucedió en esos 2 días. De eso no habla la palabra. Pero, ¿qué hablaría Jesús con ellos que quedaron convencidos de que Él era el Salvador del mundo? Ya ni siquiera lo nombraron profeta, como la mujer decía, es profeta. Ya lo identificaron como Salvador del mundo. Pero porque ellos fueron a buscarle, fueron recibidos y fueron, decíamos ayer, discipulados, fueron enseñados. Ellos escucharon de la voz de la boca de Jesús quién era Él. Y dijeron, hemos creído y sabemos que este es el Salvador del mundo. Es decir, su fe llegó a afianzarse de tal manera que ellos creyeron que Jesucristo era el Salvador. La pregunta es, ¿tú lo has creído? ¿Tú lo has creído realmente? ¿O te estás quedando corto con lo que Jesús te está diciendo que te va a dar? Ríos de agua viva, el Espíritu Santo corriendo por todo tu ser, el Espíritu Santo manifestándose en tu ser para hacerte hablar, para presentar a Jesús, y que Jesús mismo, por medio de su palabra, se ha revelado a esas personas a las cuales tú y yo les hemos hablado de nuestro testimonio. Y así tiene que ser para que ellos no crean solamente por lo que tú y yo les digamos, sino que crean porque han conocido y han entrado en esa intimidad, han convivido con Jesucristo esos 2 días que Jesús estuvo con los samaritanos. No te estoy diciendo que en 2 días se convenzan, pero te estoy diciendo que esto lo que nos está hablando es de que Jesús mismo es el que se revela a ellos, así como se te revela a ti. Y cuando ellos digan, hemos creído que Él es el Salvador, entonces tú puedes ver que estás cosechando lo que tú muchas veces quizás ni siquiera sembraste. Entonces,
te voy a pedir que en tu casa, con calma y con mucha atención, leas todo este capítulo, todo el capítulo 4 de Juan, porque en verdad, si tú te pones a analizar versículo por versículo, vas a encontrar muchísimas cosas que si lo lees de corrido te va a sonar a una historia bonita y nada más. Pero si tú lo lees versículo por versículo y lo analizas, te vas a dar cuenta de todas las cosas tan tremendas y tan profundas que sucedieron en esa conversación de Jesús con la mujer samaritana. Y lo que el Señor quiere es que tú, el día de hoy, te identifiques con esa mujer. Que lo escuches, que te sientes a su lado, que renuncies a lo que traes en tu mente, en tu corazón, en tu vida, en tu trabajo, que renuncies a todo eso y recibas de Él el Espíritu Santo, para que por ti corran ríos de agua viva y nunca más tengas sed. Y nunca más tengas necesidad de otra cosa que no sea el Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.